Muchas gracias, presidente. El informe que ha hecho el presidente de la Comisión de Constitución, el senador Pedro Araya, la verdad es que permite ahorrarse una explicación del proyecto que tendremos a hacer nosotros aquí en el Senado, porque creo que lo ha explicado de manera muy lúcida, muy completa. Pero yo quisiera entrar derechamente al punto de discrepancia que hubo en la Comisión de Constitución sobre esta materia. En primer lugar, tipificar el delito de tortura, el delito de apremios ilegítimos y otros tratos crueles, inhumanos, degradantes y vejaciones injustas es algo que nos obliga a la legislación y algo que es bueno que se haga. Es evidente que Chile tiene que actualizar su legislación en materia de este tipo de delitos, que son delitos muy cobardes además, porque se hace habitualmente con una víctima que está en la total y absoluta indefensión. Y por lo demás, porque las convenciones que Chile ha suscrito sobre esa materia, particularmente contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos, degradantes, hacían necesario adecuarlas. Pero yo quiero plantear derechamente cuál es el punto de fondo. Tenemos una diferencia que se va a expresar en la discusión en particular y yo quisiera pedirle a la sala que pudiéramos reflexionar sobre este punto. Hay quienes sostienen que el delito de tortura, para graficarlo en ese delito, porque se da exactamente lo mismo respecto a apremios ilegítimos, solo puede ser cometido por agentes del Estado o bien por particulares cuando ellos actúan en funciones públicas o instigan a funcionarios públicos para que cometan el delito. Y yo quiero señalar que ese es un profundo y grave error limitar el delito de tortura cometido solo por funcionarios públicos, no tiene sustentación en la legislación actual y que significa una discriminación arbitraria respecto de cuando el autor del delito es un particular. Y me voy a poner exactamente en el caso de Daniel Zamudio. Y voy a dar los fundamentos de por qué sostengo que este es un delito que se puede cometer perfectamente bien por particular en contra de otros particulares, la tortura, o en contra también de agentes del Estado. Porque podemos discutir sobre lo que cada uno de nosotros creamos, lo que no podemos discutir sobre lo que dicen las convenciones. La Convención contra la Tortura y otros tratos penales o penas crueles, inhumanos o degradantes señala en su artículo primero, artículo 1, luego de describir en qué consiste la tortura, que está descrito en nuestro proyecto minuciosamente en la página 4 del comparado para que los señores senadores lo vean, la Convención señala: el presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento internacional o legislación nacional que contenga o pueda contener disposiciones de mayor alcance. Por lo tanto, si bien la Convención de la Tortura dice en principio que se comete por agentes del Estado, deja abierto absolutamente para que en los países se puedan adoptar normas que realmente amplíen a quienes pueden ser autores de estos delitos a particulares y no obliga, como aquí se ha tratado de establecer como una especie de dogma de fe, que tiene que ser solo cometido por agentes del Estado. Pero no solo eso, sino que adicionalmente la Convención contra la Tortura y tratos degradantes en lo que es el Comité contra la Tortura hace una recomendación. Dice: al mismo tiempo, el Comité considera que definiciones nacionales de la tortura más amplias también favorecen el objetivo y el propósito de la Convención, a condición de que contenga como mínimo los principios de la Convención y se aplique a la luz de esto. O sea, recomienda que se amplíe el concepto de tortura, no solo a funcionarios públicos. Las dos convenciones, tanto el Comité, lo que se llama, lo acabo de decir yo, el Comité contra la Tortura, como la Convención. Adicionalmente, su señoría, cuando nosotros dictamos la ley que tipifica crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes de delitos de guerra, la ley 20.357, en el artículo 7º señalamos que la tortura es un delito de lesa humanidad ejercido ya sea por agentes del Estado o por particulares. Por lo tanto, yo lo que he querido sentar en la doctrina, y es lo que nosotros hemos sostenido con el senador Hernán Larraín y vamos a insistir en indicaciones, que la tortura no solo se tiene que cometer en contra de, no solo se tiene que cometer por agentes del Estado, sino que se puede cometer por particular. Y quiero dar un ejemplo. Con el criterio que está aprobando la comisión, les quiero decir que don Daniel Zamudio no fue víctima de tortura.
Lo quemaron, lo degradaron, le profirieron las conductas más atroces que están descritas en la definición de la tortura y que las convenciones permiten ampliar, porque yo he leído, aquí se me argumenta, no, es que las convenciones internacionales solo hablan de que los derechos humanos se violan solo por agentes del Estado. Acabo de leer la Convención de la Tortura vigente, acabo de leer lo que opina nada más y nada menos que el Comité contra la Tortura, que dice, esa teoría no es real, tiene que abrirse, el mundo moderno se abre a otros conceptos. Y pueden haber grupos de particulares que cometan actos como estos. Y yo quiero pensar en lo siguiente. Fíjense lo que dice la definición de tortura que hacemos nosotros, que la verdad es la que en el fondo recoge la Convención. Dice en un aporte, se entenderá por tortura todo acto por el cual se inflige intencionalmente a una persona dolor o sufrimientos graves, ya sea físicos, sexuales, psíquicos, con el fin de obtener de ello de un tercero información, declaración o confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, se le impute haber cometido, de intimidar o coaccionar a esa persona, o en razón de una discriminación, repito, o en razón de una discriminación fundada en motivos tales como ideología, la opinión política, la religión o creencia de la víctima, la nación, la raza, la etnia o un grupo social al que pertenezca, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, la edad, la afiliación, la apariencia personal, el estado de salud o la situación de discapacidad. Entonces yo pongo el caso de don Daniel Zamudio, que fue brutalmente torturado. Brutalmente torturado. Y en Chile hemos visto grupos de neonazis que atentan contra sectores que pueden ser personas de origen judío, pueden ser en contra de personas que son homosexuales, y hemos visto actos de tortura que no son delitos comunes. O el día de mañana un grupo violentista podría perfectamente torturar a otro grupo de particulares con el propósito de arrancarles ciertas decisiones. Y resulta que nosotros no queremos asumir lo que es la tortura hoy día en el siglo XXI. Y queremos limitarla solo a agentes del Estado. Y me digo, ¿y si hay un grupo de extremistas, narcotraficantes, o extremistas violentistas, o homofóbicos, o persecutores de razas, o personas que en razón de la condición sexual de una persona deciden torturarla, maltratarla, golpearla, me van a decir que eso es un delito común? No es tortura. En circunstancias que la Convención, repito por tercera vez, la Convención le dice a los países, ojo, ábranse y legislen sobre esta materia. Lo acabo de leer y como veo que me van a replicar algunos senadores, lo repito para que vean Convención de la Tortura. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento internacional o legislación nacional que contenga o pueda contener disposiciones de mayor alcance. De mayor alcance. Toda la jurisprudencia internacional hoy día apunta a que este es un concepto más amplio, pero nosotros, párame un segundito, please. Sí, es que, please. Lo que nosotros hicimos, y vamos a presentar las indicaciones, es que el Senado y el país tomen una definición. ¿Cómo me van a decir que los actos que se pueden cometer, barbaries en contra de una persona, y vuelvo a poner por tercera vez el ejemplo de Daniel Zamudio, es un delito común? A ver, ¿qué es lo que es? ¿Es un delito de lesiones graves gravísimas? ¿Es un delito de lesiones menos graves? ¿Es un delito de homicidio frustrado? Por favor, la descripción del tipo penal para cualquier penalista que la haga con minuciosidad conduce a que es un acto de tortura. Y si es en una entidad menor, entonces estamos frente a premios ilegítimos y otros tratos crueles e inhumanos. Y por lo tanto, señor presidente, yo voy a votar a favor de esta norma. Y nosotros vamos a votar, por lo menos los miembros de la comisión, e insto a que lo hagan así los parlamentarios de nuestra bancada, porque creemos que la idea de legislar es buena y que el proyecto está bien. Pero hay una diferencia de fondo. Para algunos de nosotros, la tortura puede ser cometida por un particular y no hay ni una excusa para dejar a ese particular exento de un delito de esta naturaleza. Y lo que aún más, se produce, ¿me da 30 segundos más su señoría? Señor secretario, 30 segundos más nada más. No más, gracias. No más de 30 segundos, no senador, más, por favor. no, si no necesito más. Tenemos larga cantidad de no más. Y le agrego lo siguiente, muchas gracias su señoría. Le agrego lo siguiente, es tan contradictorio que cuando nosotros legislamos sobre la tortura en los delitos de lesa humanidad, o sea, la tortura en crímenes, en los delitos más graves que acabo de invocar en la ley 20.357, ahí lo pueden cometer particulares. O sea, ahí lo pueden cometer particulares
cuando se trata de los crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de guerra. Ahí los particulares lo pueden cometer. Pero cuando no estamos en esa situación, solo lo pueden cometer agentes del Estado. Su señoría, este es un tema de definición de fondo de la protección de los derechos humanos, de fondo en una sociedad moderna, democrática, moderna. Por esa razón vamos a votar a favor del proyecto, yo participamos en todo el debate, pero en este punto con el senador Larraín tuvimos una profunda diferencia con el resto de los miembros de la comisión, fuimos mayoría, vamos a preparar las indicaciones y esperamos tener el debate en la discusión en particular cuando corresponda. Con una sola situación que agregamos, y es que esto implica dejar afuera a los que torturan, por ejemplo, el día de mañana, que atrapan o toman, no solo el caso que ya he puesto, a un grupo de policía. O sea, una persona que toma a un policía, lo tortura brutalmente, en venganza porque resulta que andaba persiguiendo una banda de narcotraficantes, ese policía, fíjense que no, en ese caso este señor no recibió la tortura, a pesar que las convenciones dicen que hay que abrir